Muy bien, mis amigos queridos, qué bueno poder abrir nuevamente la palabra de Dios esta noche. Vamos al texto bíblico. Voy a leer varios textos, pero el primero es Lucas capítulo 14, versículos 10 al 16. Voy a leer el texto versículo por versículo, comentando para entender el significado de lo que está registrado aquí en este texto. Vamos a la lectura. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Eso es lo que dice el versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Enseñaba. Parte del ministerio maravilloso de Cristo en esta tierra fue el trabajo de enseñar. ¿Cómo necesitamos nosotros los seres humanos aprender? Porque te digo una cosa, yo encuentro frecuentemente gente destrozada, hogares deshechos, muchachos que han arruinado su futuro. Una vez estuve en una prisión en México, fui a predicar a los detenidos ahí, y un muchacho llorando me dijo: pastor, ¿qué hice con mi vida? Pastor, ¿qué hice con mi vida? No tenía más de 22 años, 23 años, y él lloraba y se desesperaba. ¿Qué hice con mi vida? Por eso, querido, nosotros necesitamos aprender a vivir. Yo no tuve tiempo de hablar mucho con ese joven, pero si yo le preguntara, ¿por qué llegaste a donde llegaste? Él con toda seguridad me diría: pastor, yo quise lo mejor, yo no quise arruinarme, yo estaba atrás de mis sueños, pero infelizmente escogió el camino equivocado. Por eso, desde que Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén, nosotros necesitamos aprender. Aprender es crecer. Y sabes, hay mucha gente que tiene miedo de aprender por un simple motivo. ¿Qué significa aprender? Aprender es salir del terreno que pisas, que conoces, y avanzar hacia el terreno que no conoces. Eso es aprender. Salir de lo que conoces y entrar a lo que no conoces. Y lógicamente lo desconocido te provoca miedo. Es un miedo inconsciente. Por eso mucha gente prefiere no aprender. Prefiere cerrar los ojos, cerrar los oídos. Gente que dice: no me hables, no quiero saber, porque en el fondo tienen miedo de aprender. Pero te digo una cosa, si tú quieres vivir, si quieres estar vivo, tienes que aprender. Porque los seres vivos aprendemos, porque aprender es crecer, aprender es avanzar, aprender es caminar hacia adelante. Por eso el Señor Jesucristo dedicó una grande parte de su ministerio a enseñar. Y mira lo que dice el versículo 1. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. ¿Sabes dónde estaba esta sinagoga? En la ciudad de Capernaum, un pequeño poblado. Allí, en Capernaum, estaba esta sinagoga. Y te digo una cosa. Ahí en Capernaum estaba la casa de la suegra de Pedro, donde Jesús hizo un milagro. Capernaum. Lo que me impresiona de este texto es que Jesús enseñaba en la sinagoga, ahí en Capernaum, en día de sábado. Claro que Jesús enseñaba todos los días, pero ¿por qué el texto bíblico dice que Jesús enseñaba en sábado? Porque el sábado, vamos a leer ese texto un poco más adelante, el sábado Jesús tenía la costumbre de dirigirse a la sinagoga. Era una especie de templo, de lugar de enseñanza, de lugar del estudio de la palabra de Dios. Y Jesús se dirigía ahí. ¿Por qué? Porque el sábado él tenía la costumbre de dedicar a enseñar la palabra de Dios. Las personas se reunían para aprender el nombre de Dios. Y lógicamente también cantaban, alababan el nombre de Dios, oraban, pero abrían la Escritura para aprender. Jesús, por algún motivo que vamos a ver más adelante, los sábados tenía la costumbre de dirigirse a la sinagoga para estudiar la palabra de Dios.
Ahora, si nosotros somos cristianos, es porque queremos ser como Cristo. Si nosotros somos discípulos, es porque somos seguidores de Jesús. ¿Qué cosa es un discípulo? Un discípulo es aquella persona que sigue a Jesús, que camina con Jesús, que va atrás de las pisadas de Jesús para ser igual a Jesús, para aprender de Jesús. Y si Jesús, mi maestro, se dirigía a la sinagoga para estudiar la palabra de Dios el sábado, yo que quiero ser como Jesús, ¿qué debería hacer? Debería dirigirme también a la sinagoga el sábado para estudiar la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a seguir con este relato que es interesantísimo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Versículo 11 ahora. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía levantar. Miren lo que dice el texto. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y esta mujer andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años esclavizada por el espíritu de esta enfermedad. 18 años. Ahora, a mí me admira una cosa cuando reviso las historias de Jesús en los evangelios. ¿Te acuerdas que un día se dirigió a un paralítico que estaba así sin poder andar hace 38 años? En esta ocasión buscó a esta mujer que estaba encorvada hace 18 años. En otra ocasión curó a una mujer que tenía flujo de sangre y que estaba así hace 12 años. ¿Por qué Jesús buscaba personas que estaban bajo el poder del enemigo hacía muchos años? Porque por tras de la enfermedad está el enemigo de alguna manera. No que la persona haya pecado, no vamos a decir así. Puede ser también que sí. Pero generalmente por tras de todo dolor, por tras de todo sufrimiento está el enemigo de Dios, obrando a veces a través de nuestra propia imprudencia. Hay que tener cuidado. Ahora, ¿por qué Jesús buscó personas que estaban hace mucho tiempo enfermos? Como el paralítico, como la mujer con hemorragia, o como esta mujer que estaba encorvada hace 18 años. Es que eso Jesús hacía por amor a los incrédulos. Porque si Jesús curase a un hombre que no podía andar hace una semana, ¿qué iban a decir los incrédulos? Oh, pues cualquiera, estaba hace una semana, cualquiera lo iba a curar. Los incrédulos son así. Si Jesús curaba a una mujer que estaba con hemorragia hace 4 meses, oh, cualquiera lo curaba. Los incrédulos ponen en tela de juicio todo lo que Jesús hace o lo que la palabra de Dios enseña. Y si levantase a una mujer que estaba encorvada hace 6 meses, pues ahí venían los incrédulos. No, eso no se necesita poder divino para eso. Pero como Dios ama a los incrédulos, y mi querido, si tú eres una de esas personas que quiere prueba de todo, que duda del amor de Dios, duda del poder de Dios, yo te digo, Jesús te ama. Y por amor a los incrédulos, Jesús buscó un paralítico de 38 años para que los incrédulos no tuvieran más argumento para decir, cualquiera lo curaba. No, como cualquiera. En 38 años ese hombre ya estaba condenado, derrotado, fracasado. No había manera humana de levantarlo, pero Jesús lo levantó y ahora buscó a una mujer que estaba aquí 18 años encorvada. Ahora, lo que me impresiona del texto dice así: estaba hace 18 años y andaba encorvada, mirando para el suelo. Inclusive cuando quería levantar el rostro, la mirada, pues se cansaba porque su cuerpo estaba para abajo, estaba encorvada, mirando a la tierra y no podía enderezarse. Tú sabes que en la vida espiritual hay mucha gente encorvada, mirando para la tierra. No son capaces de levantar los ojos al cielo.
Nosotros somos águilas, querido. Dios nos creó como águilas para mirar el cielo azul, abrir las alas y volar, volar. Nuestro destino está ahí en el cielo. Pero hay un animal en esta tierra, un animal, y voy a usar ese ejemplo interesantísimo. Es un animal que si tú lo colocas de patas para arriba, enloquece y muere porque es incapaz de mirar al cielo. Y ese animal es el puerco. Intenta colocar a un puerco de patas para arriba, mirando al cielo. No puede, enloquece, se desespera. Algunos de nosotros somos incapaces de mirar al cielo. Miramos solo las cosas de esta vida, solo las cosas de esta tierra. Trabajamos para las cosas de esta tierra. No tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para abrir la palabra de Dios. Y como no tenemos tiempo, la mejor disculpa que usamos es, no creo en esas cosas, no creo. Pero cuando llega la noche, estás vacío, estás desesperado, cuando tu hogar está destruido, cuando no tienes el empleo, pierdes un empleo, vas a otro empleo, cuando estás prisionero de los vicios, ¿qué te resta, querido? Necesitas un Dios. En algún momento tienes que ser capaz de levantarte. Estás encorvado, levántate. Pero esta mujer dice, de ninguna manera podía enderezarse. Estaré predicando para un joven que está enviciado completamente y no te puedes enderezar. Estaré predicando para una persona que está con su camino todo torcido y no te puedes enderezar. Pues este mensaje es para ti. Porque mira lo que hizo Jesús. Ahora vamos al versículo 12. Cuando Jesús la vio a la mujer, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, eres libre de tu enfermedad. 3 cosas hizo Jesús. Primero, la vio. Porque, querido, aunque tú te escondas en el punto más lejano del universo, Dios te ve. Dios conoce tu vida. Tu vida está en las palmas de las manos de Dios. Él sabe cuánto dinero tienes en el bolsillo. Él sabe que hoy es tu cumpleaños y nadie se acordó de ti. Él sabe que tu hogar está semidestruido. Él sabe que cargas un pecado escondido. Él sabe todo. Él te ve. Él te ve. Y no te deja tranquilo. Ya te vi. Bueno, no. Sino que te llama. Dice el texto, Jesús la vio a la mujer y después la llamó. Porque Jesús siempre está llamando a los pecadores. Si tú abres la Biblia, te vas a dar cuenta que la Biblia es un libro de llamado. En el Génesis, Adán y Eva estaban escondidos entre los árboles. Dios llega llamando, Adán, ¿dónde estás tú? Y si tú vas al libro de Apocalipsis, vas a encontrar en el último capítulo, en el versículo 17, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y aquel que oiga, diga, ven. Y aquel que tenga sed, venga, beba. Un llamado. La Biblia es un libro de llamado. Dios llama. Lo bonito de Dios es que no solo te ve, no solo ve tu situación desesperada, no solo contempla tus errores, tu vida torcida, sino que te llama. Y cuando Dios te llama es porque quiere hacer maravillas en tu vida. Dios nunca te llama para hacerte mal. Por favor, entiende. Dios no te llama para hacerte mal. Cuando Dios te llama, ve corriendo porque Él solo te llama para hacerte bien. ¿Y qué hizo con esta mujer? La llamó y ¿qué le dijo? Le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre porque Jesucristo es el Señor de la libertad. Donde Jesús entra la libertad. No me importa cuántos años estás esclavizado en ese vicio. 38 años, no hay problema. 18 años, no hay problema. 12 años, no hay problema. Porque cuando Jesús te ve y te llama y tú vas, ahí Él te dice, yo te declaro libre. En este mismo instante, en el nombre de Dios, yo te digo, ese cigarro que fumaste antes de conectarte al mensaje de esta noche fue el último cigarro que fumaste.
Esa droga que usaste esta mañana es la última droga. Esa bebida que bebiste hace 4 horas es la última. Porque cuando Jesús entra a tu vida, Él te declara, estás libre. Y en este momento, a través de su palabra, el Señor Jesús se dirige a ti y te mira a los ojos y te dice, estás libre. Y tú cree. Pero si tú no abres el corazón, si cuando Él te llama tú no vas, el Señor no puede hacer nada, porque yo siempre digo que Jesús es la persona más cortés que yo conozco. Él podría entrar en tu corazón por la fuerza, Él es Dios, pero nunca lo va a hacer. Él va a respetar tu libertad, Él te llama, pero eres tú el que tiene que ir, eres tú el que tiene que aceptar. Él no va a hacer nada por ti a la fuerza. Vamos al versículo 14. Dice, pero un alto dignatario de la sinagoga, un judío, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanos, y no en sábado. Qué cosa maravillosa. Por un lado, la maravilla de la curación, de la liberación de esta mujer, pero por otro lado, qué cosa triste, la actitud de este hombre. Estaba delante de un milagro de sanidad, una pobre mujer que durante 18 años había cargado el dolor, la vergüenza, incapaz de mirar para arriba, incapaz de enderezarse. Ahora, por el poder de la palabra de Jesucristo, fue curada. Y cuando todo el pueblo debería haber levantado las manos al cielo y glorificado el nombre de Dios y decir, Señor, gloria a Dios, amén. El dignatario de la sinagoga, el maestro de los judíos, se dirigió al Señor Jesucristo y le dijo, ¿qué estás haciendo en sábado? Y reprendió a la multitud, ¿por qué vienen el sábado? ¿No tienen 6 días para hacer esas cosas? Hoy es sábado, día sagrado del Señor, ¿por qué están haciendo esto? Pobre judío, el dignatario de esa sinagoga, no había entendido el significado del sábado. Oh, mi querido amigo, tú sabes que hay mucha gente sincera que no entiende el significado del sábado. Hay gente que en lugar de adorar a Jesús, adora el sábado. Ese es un riesgo que mucha gente sincera puede correr. Que el sábado es más importante que Jesús. Que no hacer esto, o no caminar para allá, o no trabajar aquí, puede ser mucho más importante que la salvación de una persona. Hay mucha gente que piensa que guardar el sábado es cruzarse de brazos tranquilo y no hacer nada. No, querido, no es eso. El sábado no fue creado, no fue establecido para no hacer nada. El sábado fue establecido para hacer muchas cosas para Dios. Alabar el nombre de Dios, dirigirse al templo para estudiar la palabra de Dios, cantar, orar y después ayudar a las personas, predicar la salvación, llevar la salvación. Esa es la esencia del sábado. Pero como a veces algunos tienen la actitud de este maestro judío que se enojó porque Jesús había curado en sábado, como esa actitud es una actitud reprensible, hay mucha gente que ya se va al otro extremo y dice, no, el sábado no es para los cristianos, el sábado fue para los judíos. Oh querido, ¿cómo es que el sábado fue para los judíos? Si cuando Dios creó el mundo, lo creó en 7 días y el texto bíblico está en el libro de Génesis, no lo vamos a leer, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, dice que fueron creados los cielos y la tierra en 6 días y el 7º día, el sábado, el Señor hizo 3 cosas. Primero, descansó el sábado. Segundo, lo bendijo. Y tercero, lo santificó. Ahora, ¿habían judíos en ese tiempo? No, no habían judíos. El sábado no fue establecido para los judíos, el sábado fue establecido para el ser humano.
Dios descansó. ¿Por qué descansó? ¿Porque estaba cansado? ¿Cansado de 6 días trabajando, creando el universo? Entonces se cansó y tuvo que descansar. No, querido, Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué descansó? Para darte ejemplo. ¿Por qué Jesús fue a la sinagoga el sábado? Para darte ejemplo. ¿Por qué Dios descansó el sábado? Para darte ejemplo. Y lo bendijo. Yo, querido, hay que tener mucho cuidado con tocar las cosas benditas, pero lo santificó. Entonces hay que tener mucho más cuidado con tocar las cosas santas. ¿Quién soy yo, pobre ser humano, para tocar algo que Dios bendijo y santificó? Pero hay muchos cristianos sinceros que piensan que el sábado fue dado para los judíos, o entonces que fue dado en las tablas de piedra de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Pero si tú vas a leer el libro de Éxodo, verás que las tablas de piedra fueron dadas en el Sinaí en el capítulo 20, del libro de Éxodo. Pero a partir del capítulo 16, faltando 4 capítulos para llegar al monte Sinaí, cuando Dios mandó maná del cielo, hizo caer maná 6 días, pero el sábado no hizo caer. Y la gente debería el viernes guardar maná para el día siguiente. Pero algunos no guardaron y fueron el sábado a buscar maná y no había y pasaron hambre. Y Dios les dijo, ustedes tienen que recordarse. Inclusive cuando les da la ley de Dios, dice, acuérdate del día de reposo. ¿Cómo te vas a acordar de algo que ya no existía? El pueblo judío no existía, pero el sábado existía, porque fue establecido en el jardín del Edén. Y por eso cuando Jesús estuvo en esta tierra, pues para darnos ejemplo iba al templo. Por eso voy a leer el texto de Lucas 4, del versículo 16 al 19. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se dejaba dirigir por el Espíritu. Fue engendrado en el Espíritu. Fue llevado a Egipto por el Espíritu. Inició su ministerio en el Espíritu. En la hora de su bautismo, el Espíritu estaba en forma de paloma. El Espíritu lo llevó al desierto. Y ahora cuando inicia su ministerio en la ciudad de Capernaum, es el texto que estoy leyendo de Lucas 4, 16 al 19, dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que el Espíritu hizo con Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Y cuándo dijo esto Jesús? En el día del sábado. Él se dirigió al templo a alabar a Dios, a leer el texto bíblico, a estudiar la Biblia. ¿Y llevado por quién? Por el Espíritu. ¿Por qué tanto énfasis en el sábado? Porque el sábado es un símbolo de la redención. Te voy a explicar esto. En el jardín del Edén, Dios terminó la creación y estableció el sábado. Y el sábado se levantó como un monumento de la creación. Tú no puedes decir, yo creo en la creación, si no guardas el sábado, o si no crees en el sábado. El sábado fue un monumento de la creación. Pero ahí vino el diablo, arruinó toda la obra creadora de Dios. ¿Y Dios se quedó tranquilo? No, envió al Señor Jesucristo para restaurar la obra que el diablo había destruido. ¿Y qué hizo Jesús? Desarrolló su ministerio, guardó el sábado, enseñó el sábado, dejó el ejemplo en sábado, hizo milagros en sábado, 7 milagros de Jesucristo en sábado. Y finalmente, Él expiró en la cruz del Calvario, en el Espíritu, todo en el Espíritu. El Señor Jesucristo realizó su ministerio de redención, de transformación,
en el Espíritu del Señor. Pero ahora Jesús muere un viernes en la tarde. Y el sábado descansa en la tumba. Y el domingo resucita y continúa su obra maravillosa de redención. Ahora el sábado se levanta como un monumento de la redención. En el principio se levanta como un monumento de la creación. En la muerte de Cristo se levanta como un monumento de la redención. Si tú crees en la creación, tienes que aceptar el sábado. Y si tú crees en la redención, tienes que aceptar el sábado. Pero el otro día yo encontré una persona que me dijo, pastor, pero el sábado ya fue clavado con Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz se acabó el sábado. Ahora, como Jesús resucitó el domingo pasa a ser el día del Señor. Y yo te digo una cosa, querido. Si yo encontrara un solo versículo en la Biblia que dijese, porque Jesús resucitó el domingo, a partir de hoy el sábado ya no es más santo, ahora el domingo es el día del Señor, yo sería el primero en obedecer la orden de mi maestro, porque quiero caminar en las pisadas del Señor Jesucristo. Pero no sucedió eso. Al contrario, miren lo que dice Lucas capítulo 23, versículos 54, 55 y 56. Ya Jesús había muerto. Era día de la preparación. ¿Qué es el día de la preparación? Viernes, el día de la preparación para el sábado. Era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado, clarito. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Jesús ya estaba muerto, ahora colocaron su cuerpo en el sepulcro. Las mujeres vieron todo eso. ¿Qué mujeres? María, la madre del Señor, María Magdalena, otras mujeres. Ahora, el versículo 56, al regresar las mujeres a su casa, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. O sea, Jesús ya había muerto, pero las mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento. Y tú me puedes decir, pero pastor, había pasado solo un día. No, querido. Lucas escribió su evangelio 20 años después de la resurrección de Cristo. Y 20 años después, Lucas dice que las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento. Porque el sábado nunca fue abolido por el Señor Jesucristo. Ahora, tienes que tener cuidado. Si tú piensas que porque guardas el sábado te vas a salvar, ahí estás completamente equivocado. El Señor Jesucristo es el único que te salva. Su gracia maravillosa te salva. Pero si tú amas al Señor Jesús, entonces vas a andar como Jesús anduvo, vas a hacer lo que Jesús hizo. Y los primeros discípulos, los apóstoles en la iglesia primitiva, ¿guardaron el sábado o no? Leo Hechos capítulo 18, versículos 1 al 4. Después de estas cosas, dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos. ¿Quién? Pablo. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, ambos preparaban tiendas, carpas, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga. El texto griego dice, y argumentaba, estudiaba, dialogaba, discutía en la sinagoga todos los sábados. No dice todos los domingos, ni todos los lunes.
Tú puedes estudiar la palabra de Dios cualquier día de la semana. Tú puedes ir al templo cualquier día de la semana. Pero Pablo propositadamente se dirigía a la sinagoga, al templo, a estudiar la palabra de Dios el sábado. Y discutía en la sinagoga todos los sábados. Y ahora hay gente que dice, no, claro que Pablo iba el sábado a la sinagoga porque quería evangelizar a los judíos. Y el único día que los podría encontrar era el sábado, porque los judíos guardan el sábado. Pero el texto dice, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y los griegos no guardan el sábado. Los griegos no van a la sinagoga a guardar el sábado. Los griegos no tienen, en la fe de ellos no hay el sábado. Entonces, ¿por qué Pablo hablaba con ellos? Porque habían griegos que comenzaban a conocer el evangelio. Benditos estos griegos que cuando descubrieron la verdad del sábado, la asimilaron en su experiencia. Oh querido, el sábado es un día de reposo, establecido por Dios desde la creación para el ser humano. Es un día de salvación, es un día para predicar el evangelio. Para Jesucristo era un día para hacer milagros. El sábado tú, después de, en la parte de la mañana, haber ido a la iglesia, estudiado la palabra de Dios, alabado el nombre de Dios, cantado, en la tarde debes salir a visitar personas que no conocen a Jesucristo. Debes distribuir literatura cristiana, debes visitar hospitales, gente necesitada, gente carente. Debes hablar del amor de Dios. El sábado no es para dormir todo el día. El sábado es para alabar a Dios y para dedicarse a hacer obras de redención, obras de salvación en favor de las personas que todavía no conocen a Jesucristo. Ese fue el caso de Altagracia Mejía. Altagracia Mejía trabajaba ayudando personas de edad que necesitaban de otros para ayudarlos a caminar, a ayudarlos a bañarse, en fin. Siempre hay personas de edad que necesitan de ayuda. Y el trabajo de ella era eso. Hasta que un día llegó a trabajar con una señora, trabajó el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado fue a trabajar y la señora, la anciana, a quien ella cuidaba, le dijo, mira, hija, hoy día no vas a trabajar. Quiere decir, no vas a hacer todo lo que hacías durante la semana. Te vas a sentar aquí, vamos a hablar de las cosas de Dios. Y ella preguntó, ¿pero por qué? Y la anciana le dijo, porque hoy es el sábado, el día santo del Señor. Para Altagracia eso fue una novedad. ¿Cómo que sábado? ¿Cómo día santo del Señor? ¿De dónde usted viene con esa historia? Y ella sacó la palabra de Dios. Aquí está, en el principio Dios estableció el sábado, lo bendijo y lo santificó. Y en toda la Biblia no hay un versículo que diga que el sábado dejó de ser santo. Entonces, como yo amo a Dios, como yo amo al Señor Jesús, como yo quiero seguir andando en los caminos de Jesús, yo guardo el sábado. El siguiente sábado, la viejita estaba un poco mejor de salud. Y le dijo, mira, hoy no nos vamos a quedar en casa, hoy vamos al templo. Yo me estaba quedando en casa porque no podía andar, pero hoy con tu ayuda vamos al templo. Yo quiero alabar el nombre de Dios. Y la llevó allá al templo y Altagracia por primera vez en su vida escuchó la palabra de Dios siendo predicada. Y el Espíritu de Dios trabajó en su corazón. Y entonces la viejita comenzó a estudiar la Biblia más y más con ella. Y Altagracia era una mujer sabia. ¿Por qué? Porque quería crecer. Porque quería crecer. Y todos los que quieren crecer tienen que aprender. Y ella fue estudiando la palabra de Dios y pues fue aprendiendo y entendió que el sábado no salva a nadie, pero solamente Jesús salva. Sin embargo, aquellos que son salvos por Jesucristo se deleitan en hacer la voluntad de Dios. Y entonces Altagracia empezó a guardar el sábado. Y hace algún tiempo atrás Altagracia se bautizó. Solo que antes de su bautismo ella tuvo mucha dificultad porque ella no estaba casada. Ella convivía con un hombre. Y un hombre que no quería saber nada de la palabra de Dios. Y cuando se enteró que Altagracia estaba yendo a la iglesia, la amenazó. Inclusive la amenazó de muerte. O tú te quedas conmigo o tú te quedas con tu iglesia.
Y Altagracia tuvo que salir de casa con su pequeña hija para seguir a Jesús.